Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de qué es Scrum. Scrum es un framework o marco de trabajo que sirve para organizar y desarrollar proyectos. Aplica para proyectos en entornos cambiantes, complejos, donde no se puede predecir el trabajo a realizar. Existen varios enfoques ágiles para gestionar proyectos, pero Scrum es el framework más conocido o popular. Arriba en las tarjetas te dejo un video donde hablo sobre las metodologías ágiles versus las tradicionales y explico las diferencias entre estos enfoques. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos, u OPM, por sus siglas en inglés. Originalmente, los enfoques ágiles nacieron para proyectos de desarrollo de software, pero la versatilidad de esta forma de trabajar puede ser aplicable a proyectos de muchas áreas y tipos de empresas que manejen proyectos en ambientes con incertidumbre, en entornos cambiantes y complejos. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar proyectos en entornos VUCA, marcados por la volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad. En el framework Scrum existen varios roles, procesos y tipos de reuniones para gestionar los proyectos. Este marco de trabajo también incluye principios y existen reglas del juego que combinan tanto los actores, principios y los tipos de reuniones que permiten trabajar bajo este enfoque. Veamos cuáles son los principios de Scrum. El primer principio es el control empírico del proceso, cuya filosofía contempla la transparencia, porque todas las personas que participan en el proyecto conocen lo que ocurre. También contempla la inspección y la adaptación. El segundo principio es la autoorganización del equipo. El equipo trabaja de manera autoorganizada. El tercer principio es la colaboración entre todas las personas que participan en el proyecto. El cuarto principio es la priorización basada en valor, es decir, el trabajo se va a ejecutar en función del valor que genera. El quinto principio, llamado time box o bloque de tiempo, el cual se le asigna para ejecutar el trabajo priorizado. Y el sexto principio es el desarrollo iterativo, que permite las correcciones tempranas de los entregables que se van generando durante la ejecución del proyecto. Ahora veamos cuáles son los principales roles en Scrum. El cliente o stakeholder son las personas que proporcionan los requerimientos al Product Owner, quien a su vez es el responsable de comunicar al equipo Scrum o equipo de trabajo los requerimientos del cliente. El Scrum Master es la persona responsable de asegurar que exista un ambiente de trabajo adecuado para el equipo Scrum a fin de que pueda crear los entregables del proyecto. Ahora, ¿cómo se organiza el trabajo? Todos los requerimientos del cliente se agrupan en lo que se conoce como el backlog del producto. Estos requerimientos se priorizan y se planifican en ventanas de tiempos de duración fija o time box, supongamos una semana. El trabajo del proyecto siempre se ejecutará dividido en estas ventanas de tiempo, a las cuales se le denominan sprints. El trabajo asignado a cada sprint, de acuerdo a la prioridad del backlog del producto, se conoce como sprint backlog. En este enfoque también se realizan distintas reuniones para organizar el trabajo y hacer el seguimiento. Algunas de estas reuniones son la reunión de planificación del sprint para planificar el trabajo posible de realizar en la ventana de tiempo o duración del sprint, las daily stand-up, que son reuniones diarias de 15 minutos donde se revisan los progresos e impedimentos que ha tenido el equipo para generar los entregables, las reuniones de revisión del sprint, donde se muestran los entregables para obtener la aprobación y aceptación del Product Owner, y las reuniones retrospectivas del sprint, donde se reúnen el Scrum Master y el equipo Scrum para analizar las lecciones aprendidas del sprint. Esto a grandes rasgos es el framework o marco de trabajo Scrum. Ten en cuenta que es una manera de organizar el trabajo de un proyecto cuando no se puede predecir el trabajo a realizar. Si te ha gustado este video, apóyame con un like. También te invito a revisar los contenidos de mi canal, ya que publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas
ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el siguiente video.